Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La cantante de flamenco Rocío Márquez presenta este miércoles en la sala parisina Pan Piper su nuevo disco, acompañada por el guitarrista Canito. Con el título de Visto en el jueves, haciendo referencia al mercadillo sevillano que tiene lugar los jueves en Sevilla, naturalmente, este álbum recoge una serie de canciones, algunas caídas en el olvido, de la llamada copla española. Vengo del ronco tambor de la luna, de la memoria del puro animal. Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz. Mira, vengo de adentro del hombre dormido, bajo la tierra credosa y carnal. Rama de sangre, florezco en el vino y el amor bárbaro del carnaval. Y precisamente para hablarnos de este nuevo disco y de su intensa actividad en el mundo del flamenco, Rocío Márquez ha sido tan amable de venir hasta nosotros. Buenas tardes, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes y sobre todo has venido maravillosamente acompañada por Juan Antonio Suárez, el guitarrista Canito, que te acompaña en el disco. Buenas tardes también, Juan Antonio. Y sobre todo muchísimas gracias a ambos por haber aceptado nuestra invitación. A vosotros, estamos felices de estar aquí. Permíteme que explique antes que nada que Rocío Márquez ha nacido en Huelva en 1985 y que con Visto en el jueves, firmas tu quinto álbum. Tú que eres una erudita del flamenco, que cruzas fronteras de géneros con tanta facilidad. Este disco es una especie de vuelta a los orígenes, ¿no? Bueno, tienen común a nivel tímbrico que vuelva a la guitarra, ¿no? Porque es verdad que en medio pues han estado 3 trabajos, que en 2 de ellos no estaba la guitarra y en otro pues de manera parcial. Pero creo que conserva, como bien decías tú, esta intención, ¿no? De difuminar las fronteras de los distintos géneros y ver el flamenco integrado dentro de un firmamento de posibilidades musicales, ¿no? A nivel de arreglo, sobre todo, que ese trabajo es del maestro. Permíteme, Rocío, que me dirija al maestro, a Juan Antonio Suárez Canito, que ha nacido en Barcelona, donde debutó en los años 90 en el Palau de la Música Catalana, fantástica sala modernista ahí en Barcelona, tocando para Flora Albaicín y en el Tablao de Carmen. Eran los años de la fiebre olímpica, ¿no? Sí. El mundo entero se daba cita en Barcelona. ¿Cómo viviste tú esos años? Bueno, pues imagínate, yo ahí tenía 20 años, pues lo viví de una forma muy bella además, porque era un momento en el que a raíz de esas Olimpiadas había un momento en el que hubo un cambio, ¿no? Tanto para Barcelona como para entera la tierra hubo ahí un cambio de mucha energía, de mucha gente, y yo lo viví de una forma muy bella, la verdad, y tocando, que era lo que me gustaba. Me decías que a los 24 años vas a mudarte a Sevilla. ¿Qué es lo que hizo? Fui a Madrid a los 24, sí. Tuve 8 años en Madrid y después ya me fui a Sevilla. ¿Qué es lo que hizo que te fueras de Barcelona? Bueno, pues yo imagino que siempre con la inquietud de buscar más información, más conocimiento y abrir un poco, abrirme yo al mundo, ¿no? Entonces yo creo que fui buscando. En realidad no sabía muy bien qué iba a encontrar, pero fui a experimentar, ¿no? El hecho de haber nacido en Barcelona nunca te ha supuesto un problema, ¿no? En el mundo del flamenco. No, ni mucho menos. Barcelona ha sido una capital importante en el flamenco. Hubo unos años que era muy importante. Sí. Volviendo a Rocío Márquez, cuéntanos qué es el jueves que da nombre a tu disco.
Bueno, pues es un mercadillo de segunda mano en el que yo he pasado mucho tiempo porque estaba al lado de casa, y de hecho me encanta porque es un acontecimiento que casi paraliza el barrio, ¿no? O sea, el jueves de repente, claro, tú paras una de las vías principales, una de las arterias principales del barrio, entonces no puedes salir en coche, no puedes entrar por ahí, o sea que realmente la gente se cita allí, esto de pues nos vamos a tomar una cervecita y después vamos a ver qué hay, ¿no? O sea que es algo que en el barrio cala de una manera profunda. Y a mí de ahí me encanta que te encuentras joyas, te encuentras sorpresas sin pensarlo, sin saber bien, ¿no? Con qué te vas a encontrar, de repente, pues a nivel, por ejemplo, musical, pues en los vinilos, en las cintas de cassette antiguas, de repente te encuentras artistas que no conocías o versiones que no eran las que tú tenías identificadas como la primera que escuchaste. Entonces, he disfrutado mucho, he aprendido mucho en ese espacio y me parecía bonito ahora que en el centro de Sevilla, igual que en el resto del mundo, está tan de moda la gentrificación, la globalización y todo esto, pues volvió un poco a las raíces de lo local y de la importancia de lo que ocurre en un barrio, ¿no? No hay muchos turistas, imagino, que se pierden por el jueves. Alguno habrá, seguro, ¿no? Pero es verdad que es muy local, que te encuentras a toda la gente del barrio, sí. A Canito no te lo encontraste en el jueves. No. ¿Cómo fue vuestro encuentro? Cuéntanos. Eso ya hubiera sido redondo, ya no hubiera quedado el discurso de arriba abajo. ¿Cómo fue vuestro Pero encuentro? nosotros nos encontramos con... Bueno, yo lo había escuchado muchas veces antes, pero la primera vez que trabajamos juntos fue con Leonor Leal, que es una bailadora maravillosa de Jerez, trabajando en el festival de allí de Jerez, en el Teatro Villa Marta. Se llamaba Naranja Amarga el espectáculo, y entonces versionamos Luz de Luna. Nos pidió ella que hiciéramos ese tema, que así fue como el germen, ¿no?, de este disco, porque cuando salimos del escenario aquel día... yo creo que los dos habíamos disfrutado tanto que sentimos que teníamos que seguir tirando por ahí, ¿no? Que podíamos desarrollar algo bonito a partir de lo que se había dado en aquel momento que nos había regalado la vida. ¿Quién tuvo la idea de recuperar viejas canciones de la copla española? Bueno, yo creo que así un poco mano a mano siempre hemos estado hablando lo que íbamos pensando y lo poníamos en común y cada uno iba aportando sus ideas. Yo creo que a los dos nos interesa, ¿no? Y con esto que hablábamos de difuminar fronteras, también incluso entre canciones y cantes. Porque en el flamenco pasa mucho que los palos del flamenco, de repente tú dices serrana, malagueña, petenera, seguirilla, parece como que los separamos totalmente de las canciones. Esas canciones... Todas las que están en el disco ya estaban versionadas por Palo anteriormente por otros flamencos. Entonces, por ejemplo, si hago Trago Amargo, si hacemos Trago Amargo, aunque sea un tango argentino, pero ya lo grabó Vallejo, que era un cantao de principios del siglo pasado, en los años 30. Imagínate. Y ya lo metía por bulería. O sea que realmente es todo como una revisión, como... un volver a visitar tanto palos como canciones que ya han pasado por otras bocas, o sea, son de segunda, tercera, cuarta o quinta mano, ¿no? Entonces conectaba mucho con esta idea del mercadillo, lo de reinterpretar cantes y canciones. La copla tiene mucho que decir todavía en el siglo XXI. Totalmente. Y es muy curioso porque hay letras que nos ha sorprendido mucho ver cómo, a pesar de tener ya bastantes años, siguen totalmente vigentes, ¿no? O sea, que al final la vida, aparte de los temas, digamos, universales, de amor y de desamor y todo esto, hay también un tema de péndulo histórico que digamos que ahora estamos volviendo a algo que se dio a principios del siglo pasado. Por ejemplo, con el tema de las autonomías, con ese tipo de cuestiones. Entonces me parecía interesante volver a cantar todo esto porque tiene sentido. Nombres como Rocío Jurado, como El Turronero, incluso Fernanda y Bernarda de Utrera, habían caído en el olvido casi, ¿no? Quizás por culpa un poco del franquismo, que se había apropiado un poquito la copla para vender España al mundo, ¿no? Claro, le pasa a la copla, sobre todo, también al flamenco, que incluso hoy en día, después de conocer la historia, lo tenemos vinculado, ¿no?, a una historia política. Que realmente, bueno, pues... es así. Entonces, quizás volver a poner sobre la mesa
artistas que aunque por supuesto son reconocidísimos, pero que en algún momento pues puede que no hayan llegado a todas las personas hoy en día o a la juventud, por ejemplo, como debieran, ¿no? Entonces, pues bueno, también me parecía que era casi justicia poética, ¿no? Rocío, desde hace un par de años el caso Harvey Weinstein ha cambiado la percepción que tenemos del papel de la mujer en la sociedad. La copla había ya adelantado esos avances en algún modo. Era moderna ya entonces la copla. Claro, es un tema muy complejo porque realmente con el tema de copla o flamenco y género es difícil generalizar, ¿no? Al final, la música no deja de ser otra cosa que un reflejo de la sociedad, ¿no? Y, y hombre, hay algunas letras que sí son muy fuertes, ¿no? Yo recuerdo la primera letra que yo de repente sentí que no podía cantar, que no entraba en mi boca. Es una muy típica que se hace por bulería, que dice: mi marido me ha pegado porque quiere que le guise papita con bacalao. Como esta, te puedo decir una lista, ¿no? Entonces yo creo que antes no éramos conscientes cuando lo reproducíamos y afortunadamente ahora lo somos. Entonces esto indica que poquito a poco vamos andando hacia esa igualdad y sobre todo hacia la conciencia, ¿no? Que al final yo creo que es lo que no deberíamos de perder de vista. Me contaba Rocío que durante tus estudios de flamenco en la universidad tuviste una clase de género también, ¿no? En el flamenco. Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, era una asignatura que se llamaba la sexuación en el arte y recuerdo la primera clase, claro, la profesora analizaba, ¿no? A nivel histórico lo que había ido ocurriendo y a mí aquello me sorprendió muchísimo, pues de repente yo decía: yo no estoy de acuerdo con nada de esto, ¿no? Cuando acabó la clase fui y le dije mi sensación, lo que había pensado y lo que había sentido conforme ella hablaba. Y entonces me dijo: me parece muy interesante, vamos a ir hablando. Entonces tú sigues viniendo a clase y cada vez que acabe, pues hablamos y tú me dices cómo lo ves, intercambiamos opiniones, ¿no? Claro, conforme iba pasando el tiempo, yo empezaba a darme cuenta de la cantidad de cuestiones que había normalizado con respecto al tema de género, que había normalizado, interiorizado y que me costaba de repente darme cuenta, ¿no? Entonces fue un trabajo muy bonito. Hacían ejercicios maravillosos. Recuerdo uno que a lo mejor era coger distintas críticas de los periódicos, de los mismos críticos, ¿no? Para no coger variedad, y analizar, subrayar los adjetivos que le ponían a los hombres y las que nos ponían a las mujeres. Y nosotras siempre éramos dulces, sensuales, una fragilidad atractiva. Éramos esta línea y el hombre siempre tenía la fuerza, siempre era el poder, siempre era... Entonces era curioso porque había muchas palabras que se iban repitiendo, ¿no? Como millones de ejercicios que de repente empiezas a darte cuenta, bueno, pues que estamos en un camino hacia la igualdad, pero que todavía lo estamos recorriendo. A Canito seguro que no le importa que lo califiquen de sensual y de dulce, ¿no? ¿O no? No, para nada. Un Porque artista tiene que ser. Yo creo que todos tenemos hombre y mujer dentro, ¿eh? Entonces, claramente me parece fascinante que se pueda sacar a la luz eso sin ningún tipo de vergüenza, ni tapujos, ni nada. En el cuadernillo del disco, Rocío, citas una frase de Úrsula K. Le Guin que reza: no estaré perdida mientras no haya perdido la memoria. Tenemos tendencia a olvidar, a tirar los recuerdos por la ventana, como la copla quizás. Claro, yo creo que vivimos en un mundo que es muy fácil olvidar, ¿no? Que nos invita permanentemente a que no recordemos, pero no te digo ya lo que ocurrió hace 20 años, sino lo que pasó ayer. Ya lo que pasó ayer, de repente, es un pasado lejano, ¿no? Me hace mucha gracia cuando vamos presentando, por ejemplo, proyectos nuevos, que siempre hay una pregunta que es como: bueno, ¿y en qué estás ahora? Y tú dices: wow, acabamos de sacar un disco, acabamos de proponer algo y ya estamos pero ¿qué va a ser mañana, ¿no? Entonces es muy difícil vivir en el presente cuando hay tanta información sobre el futuro y más tener conciencia de ese pasado. Y realmente yo creo que si no hacemos un esfuerzo por mantener viva la memoria, es muy fácil caer en los mismos errores, ¿no? Porque la memoria nos ayuda mucho a aprender.
En este cuadernillo maravilloso, Pedro Jiménez cuenta que antes en las casas había un desván donde exponían y se quitaban los muebles según las necesidades, ¿no? Ahora todo es de usar y tirar, incluso los discos, ¿no? ¿Has sentido eso tú también, quizás, Rocío? Claro, realmente, de hecho, con el tema de la digitalización, ¿no? Todo esto va cambiando. Y seguro que en los próximos años, y que lo vamos a ver todo, esto va a ir cogiendo otra forma. Pero yo creo que afortunadamente siempre quedaremos los románticos, que nos encanta el objeto en sí, y nos encantan los vinilos, y nos encantan las cassettes, y nos encantan... O sea, bueno, la vida continúa, pero yo creo que es bonito que cada uno le dé el valor que cree que tiene a cada música, a cada objeto, sobre todo a cada emoción, ¿no? Porque al final se trata de eso. Y sobre todo las actuaciones en vivo y en directo, ¿no? Me imagino. Sí. Hablando de este concierto aquí en París, es uno de una gira que estás dando por Europa. ¿A dónde vas a llegar con esta gira? Bueno, hemos estado por Suiza hace poquito y por Francia estuvimos antes de ayer en Nantes. Pasado mañana estamos en París. En España lo hemos estado presentando este tiempo atrás porque salió un poquito antes, pero aún así continuamos haciéndolo. Entonces, cada vez que nos inviten, allí estaremos. En fin, no me gustaría dejaros marchar sin que nos propusieseis algún extracto de ese disco. Canito, no habrás traído la guitarra, por casualidad. Fíjate tú que sí. Pues mira, sí. Es aprovechemos. marcarme y la tiro así y sale. Aprovechemos. Rocío, ¿qué podrías proponernos para Pues acabar mira, el si os programa? parece bien, vamos a hacer un fragmento del tema de Luz de Luna, que fue como empezó este proyecto, que a mí me llega... aunque obviamente la han popularizado otros muchos artistas, pero no me llega por Chabela, me llega por El Cabrero, esta versión por Bulería. Luz de Luna, Rocío Márquez y Canito a la guitarra. Vengo del ronco tambor de la luna, de la memoria del puro animal. Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz mineral. Vengo de adentro del hombre dormido, bajo la tierra gredosa y canal. Rama de sangre, florezco en el vino y el amor bárbaro del carnaval. El carnaval. Quiero luz de luna para mi noche triste, para soñar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mío y tuya yo como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido de luna.
Muchísimas gracias, Rocío, por ti, estos es un placer. minutos de pura emoción. Muchísimas gracias también a Canito en la guitarra. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles en la sala parisina Pan Piper, donde Rocío Márquez va a presentar su nuevo disco, Visto, en el jueves, junto al guitarrista Canito. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros. Permitidme que dé las gracias también a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar sobre todo un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina y quizás en Sevilla o en Cádiz, gracias a una televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.